el fascismo clásico, digamos, en Italia y en Alemania, ¿cómo lo podemos pensar? Como el triunfo de la revolución. O sea, había fascismo porque enfrente estaba la revolución victoriosa bolchevique. Y también había, tanto en Italia como en Alemania como en España, conatos permanentes revolucionarios. Digo, Gramsci era el comisionado del pueblo, el comisionado de Lenin para el pueblo italiano. Digo, esto era Gramsci. O sea que en Italia, en Alemania y en España la revolución estaba por acontecer, había ya acontecido en Rusia y por ende aparece el fascismo. Por eso vuelvo a insistir, que el fascismo lo podemos pensar como el triunfo de la revolución, puesto que había triunfado la revolución y por eso que las fuerzas populares estaban muy musculosas, estaban en su mejor condición, apareció, digamos, el elemento opuesto en clave desemancipatorias, en clave antirrevolucionaria, en clave contrarrevolucionaria. Y vos decís, bueno, hoy en día no se ve nada de esta índole ni en América Latina, ni en la Argentina, ni en Europa, ni en otros lugares, es cierto. Pero retomo esa frase que vos decías, ¿no? En Brumario de Marx, ¿qué encontramos? Que la historia se repite siempre dos veces, una vez como farsa y una vez como tragedia. Digamos, ¿qué quiere decir esa frase de Marx? Que efectivamente la historia, por más que se repita, nunca se repite igual a sí misma. O sea, que la experiencia del pasado hay que tomarlas para leer el presente, para saber cómo moverse en el presente, pero que la historia es un poco escurridiza, que es un poco sinuosa. Entonces, digamos, las experiencias del pasado en el presente no se repiten de manera tal cual. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con vos, que efectivamente, digamos, si miramos la Argentina, no vemos una experiencia revolucionaria, no tenemos una experiencia emancipadora potente, ni en América Latina. Pero ¿qué hay en la Argentina y en América Latina? Una emancipación que no declina, campos nacionales y populares que están dispuestos a luchar. O sea, que frente a fuerzas que se alían, que se vuelven más malas, que se vuelven más grandes, que se vuelven más peligrosas para nosotros y nosotras, la emancipación popular no ceja, que la emancipación popular no se retrotrae, que la emancipación popular no dice, bueno, mejor que, qué sé yo, me guarde en mi casita porque efectivamente me pueden matar. Sabiendo todo eso, volvemos a salir a la calle, volvemos a disputar, volvemos a organizarnos, estamos en estado de actividad. Y bueno, luego, digamos, la clave de la revolución, porque esa es una palabra que hay que pensar, digamos, los grandes líderes del mundo revolucionario y las grandes lideresas pensaron esa palabra durante 10, 20, 30, 40, 50 años, y pensar una palabra es la manera de concretarla en la realidad social y la realidad política, no solo en el orden del pensamiento. Digamos, personas como Lenin, como Trotsky, como Guevara, como Fidel, como Rosa Luxemburgo, como tantas figuras que uno puede poner en esa serie de cosas, pensaron una palabrita durante toda su vida y trataron de llevarla a cabo. Pero al mismo tiempo los hechos revolucionarios a lo largo de la historia de la humanidad son exiguos, son pocos, son contenidos, tenemos pocas revoluciones, porque efectivamente las revoluciones son momentos mágicos y exiguos, y muy probablemente durante la vida de un militante o de una militanta, esa revolución no se va a ver, pero uno lucha para que efectivamente otra generación la pueda hacer y la pueda ver. Y luego recordarán esa linda metafórica de un vicepresidente como García Linera, que decía, la historia de la humanidad se puede pensar bajo la forma de las oleadas, bajo la forma de las mareas. Las mareas un poco avanzan y un poco retroceden. Y esa es la propia historia de los pueblos. Un poco avanzamos y un poco retrocedemos. Indudablemente nuestros enemigos aprenden de nosotros. Nosotros también aprendemos de ellos, hay que decirlo. Por eso es necesario estudiarlo. Pero no como ejercicio académico, como ejercicio científico, como ejercicio universitario, que eso está muy bien. Uno la historia la puede entender como disciplina que se enseña en la escuela, como disciplina que se enseña en la universidad, como disciplina del contexto, y está muy bien hacerlo, o la puede entender militantemente la historia. Y militantemente la historia es la lucha de clases. Es el avance y el retroceso de las fuerzas populares violentada permanentemente por la fuerza contrarrevolucionaria. ¿Qué estoy diciendo? Que efectivamente no estamos en el mejor momento popular, pero que la emancipación popular está ahí, latiendo permanentemente. Y que también me parece que hay que entender
esa tómenla como opinión, que por ejemplo hay que constituir grandes frentes de lucha en la Argentina y en América Latina. El internacionalismo es fundamental. La semana pasada había elecciones en Brasil y parece que acontecían acá, en Hurlingham, en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, en Jujuy, en Rosario, en Tierra del Fuego. Era una cosa que acontecía lejos y al mismo tiempo acontecía acá. Y está muy bien de que fuera así, porque le estaba aconteciendo en Brasil, pero si le iba bien al pueblo brasileño y el pueblo brasileño podía ganar las elecciones y dar un pasito adelante, ese pasito en la internacional popular lo dábamos nosotros y nosotras. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente es en la demostración que esa emancipación sigue latiendo, sigue estando. Y que si esa emancipación es necesaria, si la consideramos como necesaria en Brasil y en la Argentina del 2023 hay que seguir luchando, y hay que seguir luchando de manera organizada, y hay que seguir luchando de manera frentista. Digamos, las experiencias tradicionales de lucha de los campos nacionales y populares son los frentes. Eso lo sabía Lenin en la Rusia del 17, eso lo sabía Fidel en la Cuba de los años 50. Cuando los barbudos revolucionarios cubanos, y entre ellos estaba un argentino y sabemos muy bien quién es, arman el 26 de julio, ese 26 de julio era una fuerza frentista. Ahora bien, uno puede decir, no, pero miren que el peronismo es una fuerza fascista, porque Perón era facho, y muy probablemente lo haya sido, pero el peronismo no es Perón. El peronismo tiene vertientes libertarias, vertientes emancipadoras y vertientes efectivamente populares. Ahora bien, el peronismo no es revolucionario, no es revolucionario, no es como otras fuerzas políticas populares, pero me parece que junto con otras fuerzas políticas populares hay que construir experiencias frentistas, porque la experiencia frentista es la organización de la fuerza de los débiles. Y te guste más o te guste menos, pero cuando hablamos de política no hablamos de gustos ni de deseos personales, sino hablamos de organizaciones donde entran cuerpos, donde entran personas, donde entran otras organizaciones en organizaciones más grandes. Hablamos de lucha. Y en la lucha, efectivamente, hay formas de alianzas que pueden ser tácticas o estratégicas. Y si aceptamos efectivamente que enfrente nuestro hay fuerzas sedientas de sangre, porque siempre fueron sedientas de sangre, desde que existe Caín y Abel o la propia historia de la humanidad, y que esas fuerzas la podemos llamar fascistas, la podemos llamar mafiosa, la podemos llamar cambiemos, podemos poner nombres propios, y que efectivamente esos son nuestros enemigos, los enemigos del pueblo, y que esos enemigos nos quieren separados, nos quieren desunidos. Nuestra inteligencia política, nuestra inteligencia personal y nuestra inteligencia organizativa, me parece a mí que debería confluir en formas organizacionales, formas populares, y que esas formas organizacionales y populares sean unitarias, tácticas o estratégicas, o ambas. Lo que estoy sugiriendo es que finalmente, no porque haya organizaciones que no sean revolucionarias como nosotros, pero si son de índole popular, deberíamos establecer, aunque sea de manera táctica, formas organizacionales y formas frentistas de lucha. Primero porque estamos en la Argentina, y te guste más o te guste menos, el peronismo es una gran cultura popular. Como uno puede decir, a mí Dios me gusta, y no lo vi nunca, qué sé yo, no vino nunca a visitarme, no sé si hay Dios. Voy a la iglesia el domingo tampoco, pero a ver, digamos, qué sé yo, el catolicismo, el cristianismo forma parte de la vertiente populares, forma parte de la cultura de un pueblo. Si te interesa hacer política, qué sé yo, en el piripipín, bueno, en fin, es una cosa, pero si te interesa, digamos, la vida popular, la organización popular y finalmente la forma de cuidado popular, hay que pensar en todas las vertientes que vibran en un pueblo. Y uno hace política con los actores a mano que tiene, no con los actores que querría tener. Porque tal vez nos gustaría hacer política con Fidel Castro, con el Che Guevara, con Camilo Cienfuegos o con Rosa Luxemburgo, pero ninguno de esos actores están desparramados, están desplegados en la vida política, social, cultural o popular argentina. Entonces, me parece que cuando hablamos de política y de organización y de lucha, hay que considerar nuestros deseos, que son legítimos, por cierto, pero que con los deseos no se hace organización
popular, revolucionaria o de resistencia frente a enemigos que efectivamente no quieren muertos y antes de matarnos y antes de desaparecernos, efectivamente no quieren explotarnos, porque el capitalismo es eso, el capitalismo es volver rentable hasta la muerte. Esa es la idea del cementerio. El cementerio te meten en un cubículo y vos seguís pagando impuestos, no vos, porque ya está muerto, pero tu hijo paga impuestos, tu hija paga impuestos, eso es volver rentable hasta la muerte. Entonces, digamos, el obrero, la obrera, es un sujeto permanentemente explotado porque alguien se tiene que apropiar de ese valor, del valor que genera el trabajo. El trabajo es una cosa muy importante, compañeros y compañeras. El trabajo es una fuente de la civilización. Cuando uno labura, lo que está poniendo en el mundo era un signo que antes en el mundo no estaba. Ahora bien, ese valor puede ser apropiado por las grandes multinacionales, por las grandes empresas. Efectivamente eso quiere el capitalismo. Y me parece que, puesto que el socialismo es un camino, puesto que el socialismo es una utopía, hay que caminar en función de esa utopía de forma frentista. Y luego, me parece a mí, pero bueno, tómenlo como opinión y tómense toda la libertad de negar esta opinión que acabo de dar. Me puedo equivocar, yo es lo que haría, o digamos, lo que trato de hacer bajo la forma de la lucha que me corresponde. Acepto que me puedo equivocar. Y luego, la zona de Rosario, rápidamente. Digamos, las mafias que son organizaciones que están permanentemente encabalgadas entre lo legal y lo ilegal. O sea, se mueven, oscilan entre prácticas legales y prácticas ilegales y las anudan. Ahora bien, ¿cuáles son los negocios ilegales de las mafias? Son narcotráfico, grande narcotráfico a nivel global. La mafia calabresa hoy en día es una mafia global. Acaban de agarrar en Guernica hace un par de días a un calabrés que tiene hijos argentinos, nietos argentinos, vive acá desde hace 20 años y era uno de los grandes, por ejemplo, brokers de la mafia calabresa. O sea, juntaba merca y la mandaba a Europa. Sí, hoy lo detuvieron en Guernica. Claro, en Guernica hace un par de días. Bueno, y los grandes negocios ilegales de la mafia es falopa, merca, el de comercio de órganos, arma de guerra, y luego a nivel legal todas las cosas que se le puede imaginar. Y a nivel político, a nivel de poder también, están encabalgadas permanentemente entre lo legal y lo ilegal. Ahora bien, los narcotraficantes se ocupan solo de narcotráfico. Los mafiosos también se ocupan de narco. Los monos, durante el 18, que es una organización que en la Argentina pensamos que son narcotraficantes. Yo creo que no es una organización de narcotraficantes, se ocupan también de narcotráfico. Miren, durante el 18, Marcelo D'Alessio, que era un operador de Cambiemos, hizo 3 viajes a Rosario por cuenta de Burrich, pidió 500 kilos de falopa e hizo 3 grandes operaciones de lavado financiero entre la Argentina, África, Turquía y Calabria. O sea, le compra merca a los monos, la vaguita por cuenta de Burrich. Esas cosas, digamos, no es que las sé porque no las sé yo porque soy demasiado inteligente y un genio. Las sé porque hubo un juez que se llama Ramos Padilla, Alejo Ramos Padilla, que las investigó y es conocimiento público. Ahora bien, si D'Alessio va a Rosario, compra merca, 500 kilos, la manda a Europa y lava luego 500 millones de euros con distintas operaciones de lavado con distintos bancos, como te digo, Banco de la Argentina, Banco de África, Banco de Turquía, y hay un calabrés. Es que, por ejemplo, digamos, qué sé yo, los monos ya no son narco, digamos, tienen vínculos con otras terminaciones nerviosas de lo más notorio. Entonces me parece que efectivamente Rosario deben operar organizaciones narco, pero también organizaciones como los monos que no son de narcotraficantes, sino que son organizaciones mafiosas, o me parece que se pueden leer así. Y hoy en día, por ejemplo, los cabecillas de los monos están en cana. Uno está en la cárcel de Piñero, en Rosario, otro está acá en Marcos Paz o Ezeiza, y siguen siguen haciendo su laburo. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado Nacional le ofrece protección. Entonces, digamos, ¿una mafia qué es? Una mafia no le interesa la acumulación de capitales. Le interesa la acumulación de capitales, puesto que son organizaciones capitalistas. Pero lo que le interesa es el poder, en meter, por ejemplo, en el poder una cuota de criminalidad. Los monos
efectivamente entiende de esta manera el poder. Coparon todas las fuerzas policiales de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, todas. También las de la capital. Bueno, y te guste más o te guste... Ubicaban en la zona de Villa del Parque. Claro, exacto. Y copar las fuerzas policiales es copar una parte del Estado. Te guste, digo, qué sé yo, no será el Estado que más nos gusta, pero Estado al fin. Sí, claro. Hay una terminación nerviosa de los monos, es un senador del PJ que se llama Traferri. ¿Cómo, perdón? Traferri. Bueno, un tipo que tiene vínculos con una parte del Poder Judicial, con una parte del aparato policial y una parte de los monos. Claro. Bueno, esa es una estructura de poder territorial que funciona en Rosario, en la provincia de Santa Fe, y por ejemplo que hace sangrar este país a través del río Paraná. La mayoría de lo que llamamos malamente hidrovía, que es un canal cultural, un canal histórico, el propio nombre de la Argentina viene del río Paraná. Además es una palabra muy linda, Paraná. En guaraní quiere decir el lugar donde confluyen todas las aguas. Hay un poema neoclásico del fines del siglo XIX, de un tipo que se llama... no me acuerdo cómo se llama, bien la Ferrere, pero no es. Un poema neoclásico que se llama La Argentina, y de ese poema viene el propio nombre del país, y está vinculado con el Paraná. Bueno, todos los puertos del Paraná son puertos que no tienen nada que ver con el Estado, donde el Estado no tiene ningún control. Y por ejemplo, los narcotraficantes, los mafiosos, usan las vías fluviales y los puertos para comerciar grandes cantidades de droga. Y te guste más o te guste menos, América Latina, el commodity fundamental que produce América Latina y que tiene una incidencia en la producción de capitales del mundo es el narcotráfico, la pasta base de coca. ¿Cómo definís las prácticas violentas de Fernández, el ministro de Seguridad, cuando lleva a las mujeres de Mascardi, que las traen acá a Ezeiza, que las bañan 50 veces más o menos, que las incluso las espían mientras las están bañando, las filman cuando están durmiendo, y pertenece a nuestro campo nacional y popular? O sea, estamos delante de un ministro que está usando métodos propios de genocidio y que es a veces muy difícil explicarle a los compañeros que más allá de que nosotros tenemos que hacer frente, ¿sí?, hay prácticas que no se deben hacer bajo ningún tipo. Es bastante difícil a veces pelear con esto y con los compañeros, ¿no? Porque hay que... no se pueden decir las cosas a medias, son completas. Entonces esto entra con mucha dificultad a veces dentro de las organizaciones, como para dar el debate. Estamos todos juntos, pero estas cosas están mal, ¿viste? Y a veces es como que te quiere correr cuando hablas de este tipo de temas. Entonces en esta cosa de que tenemos que ir a un frente, que es la única manera que se puede, bueno, del otro lado están todas esas prácticas, pero para todos, ¿no? ¿Y por qué nosotros como organización hacemos como una diferencia entre lo que ocurre con Milagro Sala y estas mujeres también? ¿Qué cuestión humana prácticamente que hay en la diferenciación? Porque vos de repente a uno del campo nacional y popular le hablas de Milagro Sala, rápidamente saca la foto y te dice quiero que esté libre. Hablas de estas mujeres mapuche y no te quieren dejar hablar demasiado. O sea, ¿dónde ves esto? Porque hasta institucionalmente se hizo esto. Allá le echamos la culpa a Morales. Allá le echamos, repite que rápidamente decimos Morales, ¿bien? Pero acá, esto a orden, incluso creo que ese grupo fue instituido por Bullrich y lo pusimos en práctica en este gobierno, ¿no? Esas fuerzas conjuntas. Una creación de Macri o de Bullrich en nuestras manos. Entonces, ¿cómo dar esa discusión dentro de las organizaciones? Esas discusiones hay que darlas. Esas discusiones hay que darlas. ¿Cómo? Bueno, que te saquen al patio. Pero que te saquen al patio, pero que hay que darlas. Con paciencia, sagacidad, inteligencia y sin recular, sin dejar de darlas.
No, a ver, digamos, no se puede tolerar. No se puede tolerar que efectivamente haya represión en Mascardi, que haya represión en Guernica. No se puede tolerar a un tipo como Berni. No se puede tolerar a un tipo como Aníbal Fernández. No se puede tolerar a un tipo como Morales. Ahora bien, ¿qué quiere decir no se puede tolerar en un gobierno nacional y popular? Es que finalmente un Frente Nacional y Popular está compuesto por organizaciones autónomas. ¿Y la autonomía qué quiere decir? Que efectivamente vos acompañás las políticas que entran dentro del espectro de lo nacional y popular, y cuando se verifican elementos intolerables, como por ejemplo la represión en Mascardi, efectivamente salís a la calle y puteás, porque eso te lo permite tu autonomía relativa como organización dentro de una organización mayor. Entonces hay que dar ese debate, y hay que darlo con los compañeros y compañeras que uno tiene al lado. Ahora bien, hay que decir que efectivamente que hayan movido esa compañera de Mascardi y Ezeiza no es de responsabilidad de Aníbal Fernández, no es de responsabilidad de ese ministro de Seguridad aberrante, es responsable de algún juzgado de Mascardi. O sea, responsable del poder, responsable hay que buscarlo menos en el Ejecutivo que en el poder, el poder judicial territoriales. Luego, me parece que también hay cosas que no son comparables. Ustedes se recordarán quién es Tupac Amaro. Tupac Amaro era un tipo que se llamaba José Gabriel Condorcanqui II. Tupac Amaro, el Tupac, básicamente un elemento representativo del orden político colonial peruano. Ahora bien, Tupac Amaro, podemos decir muchas cosas sobre ese tipo, pero básicamente quiero recordar una cosa, que fue un tipo despedazado. Su cuerpo fue despedazado en la Plaza de Armas de Cusco, despedazaron al cuerpo de su compañera, Micaela Bastidas, y despedazaron el cuerpo de sus hijos. Antes despedazaron el cuerpo de sus hijos, y el Tupac Amaro vio cómo se lo despedazaba, luego el de Micaela Bastidas y el propio de Tupac Amaro. Y luego de despedazar esos cuerpos, lo desparramaron en los Andes centrales para que esa insurgencia indígena que se había dado en Tinta, en el departamento de Tinta, no se repitiera nunca más. Ese era el mensaje del Imperio Español. Esto no se va a tolerar. O sea, los indígenas están todo bien, mientras laburen, mientras sean explotados. También podemos tolerar una élite indígena, pero insurgencia revolucionaria no. E hicieron lo mismo tiempo después en Bolivia con Tupac Katari. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque Milagro Sala es el Tupac Amaro del siglo XXI. Te puede gustar más o te puede gustar menos. A Milagro Sala la están despedazando. Ahora bien, ¿quién es Tupac Amaro? ¿Quién fue Gabriel José Condorcanqui? ¿Y quién es Milagro Sala? Uno puede decir una peronista, una negra, una india, un montón de cosas. Yo diría que es eso y un montón de cosas más. Es una persona que, por ejemplo, imaginó en Jujuy, la provincia más andina que tiene la Argentina, otra forma de vivir en común. O sea, imaginaron, por ejemplo, una ciudad. Esa ciudad se llamaba Alto Comedero. Luego esa ciudad fue destruida y era una manera distinta de vivir en común al margen de la cosa capitalista. Uno puede decir, pero fue una chorra, fue una mina corrupta. Y yo te diría, sí, tal vez es cierto que efectivamente la Tupac Amaro haya sido una organización corrupta. La corrupción es un elemento propio del capitalismo. Si nosotros estuviéramos mañana en funciones, como de director, como diputado, como ministro, también seríamos muy probablemente corruptos. Porque efectivamente la corrupción es inherente al capitalismo, no a las organizaciones populares. Y además, en el campo popular no pudimos dar un debate en la clave de la corrupción. Miren, compañeros y compañeras, no es lo mismo la corrupción de los sectores de las élites, no es lo mismo la corrupción de Macri que la corrupción, digamos, de una organización popular. Porque la corrupción de Macri sirve, o la corrupción de la clase de Macri, sirve para enriquecimiento de su clase, sirve para enriquecimiento de su poder. Cuando, por ejemplo, una organización popular es corrupta, porque efectivamente sobre la base de esa corrupción se crean casas, los pibes comen, se compran zapatillas, pueden ir a una pileta, es otro tipo de corrupción, no es la misma corrupción. Entonces, si Milagro Sala fue corrupta, en el sentido que estoy diciendo, yo la acepto esa corrupción, porque no se está
qué sé yo, enriqueciendo, y no está enriqueciendo una clase, sino que está distribuyendo y está, por ejemplo, activando derechos para ciertos sectores de población que no habían visto nunca una pileta, que no habían tenido nunca una zapatilla y que no habían tenido nunca un pedazo de dignidad para su vida. Entonces, por ejemplo, la misma palabra que se mueve en sectores distintos, en clases distintas, quiere decir otra cosa. Por ejemplo, nos quieren hacer creer que nuestro odio es igual, por ejemplo, al odio de nuestros enemigos, y tampoco es cierto. El odio de nuestros enemigos es un odio desaparecedor, es un odio tanático, es un odio que nos quiere tirar de los vuelos de la muerte, que quiere desaparecer la memoria del negrito Avellaneda. Cuando el campo popular odia, no expresa esa forma de negación de la vida. Nosotros tenemos odio como forma de defensa. Nuestra violencia está poblada por actos, como decía antes. La violencia de nuestros enemigos es una violencia institucional, es una violencia permanente, es una violencia que no declina nunca. Ahora bien, ¿por qué digo todo esto? Porque a mí las compañeras de Mascardi, que efectivamente fueron violadas, violentadas y las mandaron de sus territorios a Ezeiza o a Marco Paz, me provoca, digamos, qué sé yo, el respeto más grande hacia su vida y la aberración más grande respecto de esas juezas que las mandaron a 1000 kilómetros respecto de sus territorios. Pero me parece que no son cosas comparables con Milagro Sala, que efectivamente parece que es una mujer, una persona que recibe un odio y recibe una violencia permanente que no termina jamás. Si Milagro Sala hubiera sido el mismo diablo, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo tiene que pagar? ¿Cuánto tiempo tiene que estar en cana? ¿Cuánto tiempo tiene que estar despedazada? Digo, qué sé yo, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y por ejemplo, digamos, de esa violentación permanente es corresponsable tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Alberto Fernández. Yo la verdad, digamos, este gobierno no se lo tolero ni ahí, no se lo justifico ni ahí que no hayan podido hacer nada. Y Milagro Sala es una figura propia, comparable con el Tupac. La despedazan todos los días. Y en la bandera de la Tupac, de la organización de Milagro Sala, recuerden, por ejemplo, los grandes símbolos populares. Estaba el Che Guevara, estaba Evita y estaba el Tupac Amaru. Está, por ejemplo, digamos, otra imaginación de una América Latina libertaria, revolucionaria, emancipada. O sea, no nos tenemos que cansar ni de denunciar a las compañeras que de Mascardi mandan a Ezeiza, ni, por ejemplo, no podemos permitir efectivamente perder la memoria de un hecho vinculado con el marco de los derechos humanos que no se resuelve. Otra cosa que también quiero acotar es, por ejemplo, yo vengo de Catamarca, Andalgalá, Choya, y el tema de la mega minería, el agua, también eso es terrible y nadie lo nombra, ni de este gobierno ni de ningún gobierno. Nadie, no existe Catamarca en ese tema. Nos vamos a quedar sin agua y va a ser muy, pero muy, muy grave la situación. Y también en Choya, por ejemplo, las violaciones de las niñas. Eso no es mafia, eso no es mafia también ocultar una realidad. No sé, es la pregunta que ¿cómo se va a hacer? Que alguien me diga la diferencia entre los gobiernos, porque nadie me lo nombra esa situación, en ningún lugar salen los que podemos ir cada tanto, que va alguna agrupación, va, declara y lo dice, pero de todas maneras no se visibiliza para nada. Sí, lo de los mapuches salió a la luz, pero esto no sale, no conviene que salga, porque también son mafias, ¿o no? Negocios, mafias, también es trata de personas, porque niñas de 9 años están en Choya. Bueno, no voy a decir lo que está pasando. Bueno, no lo recordará. Hay un grupo de mujeres organizadas a lo largo y a lo ancho del país, donde está, por ejemplo, una compañera nuestra, muy respetada y querida, por cierto, Moira Millán. Por ejemplo, no se cansan de visibilizar elementos totalmente problemáticos de la vida en común y que existen. En el caso del chineo,
Y estas minas marchan y las violaciones siguen aconteciendo. Como por ejemplo el caso de Andalgalá en Catamarca, donde efectivamente hay una mina. No me acuerdo quién la explota la mina, pero es una de estas multinacionales que efectivamente con el cianuro contamina las faldas acuíferas. Acontece todos los días y nadie lo dice. Claro, digamos, los medios masivos de comunicación tienen su propia agenda, tienen sus propias disposiciones. Y, por ejemplo, en las formas vitales del capitalismo, las vidas no son todas iguales. Hay vidas que valen más y hay vidas que lamentablemente valen menos. Si aceptamos esto, digamos, de nuestra responsabilidad, efectivamente, visibilizar cuestiones que la lucha no resuelve inmediatamente, pero que al mismo tiempo deben ser implementadas, deben ser visibilizadas, deben ser efectivamente explicitadas para crear, aunque sea conciencia. Tiene que ver con eso de Bronx, que dijiste. Claro. Compañero que un poquito apoyando a lo que decía Nora, respecto a Aníbal Fernández, tampoco quiero dejar afuera lo que él dijo, sentirse orgulloso de poder extraditar a Colombia a Facundo Molares, cuando hubo una lucha muy importante del pueblo de acá para lograr traerlo de Bolivia, donde estuvo preso bajo condiciones terribles, y una vez que se instala acá, se lo entrega en bandeja al gobierno de Duque. Por suerte ahora creo que quedó en la nada y el cambio de aire que hubo afortunadamente en Colombia permitió que no se llevara a cabo la extradición. Pero él dijo sentirse orgulloso, ¿no? Y otra cosa que quería decir un poco también, yéndome para atrás, vos hablabas de momentos históricos, ¿no es cierto? Y es complicado muchas veces sentirse el dueño de la verdad absoluta siempre. En el año 79 hubo una elección en las Naciones Unidas a ver si se lograba declarar al gobierno de facto en la Argentina como un gobierno terrorista. Y la verdad que también con mucha vergüenza, en ese entonces la Unión Soviética votó en contra, Cuba se abstuvo, Cuba que es el país del que todos estamos enamorados, ¿no es cierto? Y Estados Unidos votó a favor. Entonces, por eso digo que muchas veces los momentos históricos son complejos, ¿no? Eso. Los momentos históricos son complejos, ¿no? No es sencillo. Y el mundo que vivimos nosotros es un mundo muy complicado. Es un mundo muy complicado para entenderlo, es un mundo muy complicado para moverse en él, es un mundo complicado que no sabemos hacia dónde se está moviendo, y entonces es difícil hacer previsiones, tener previsibilidad y tener incluso alguna hipótesis de lucha. Todos los momentos históricos en última instancia son así. Y en este momento histórico que nos tocó a nosotros, nos tocó una pandemia, nos toca una guerra y nos toca una situación de indefinición que vaya a saber, digamos, dónde te va a conducir. Por eso me parece que hay que tratar de mantenerse informado, formado y tratar de construir poder popular. El poder popular es confluyente entre varios actores que no piensan lo mismo respecto de la realidad nacional e internacional que le toca. Y luego, respecto de Facundo Molares, es un tema que no tengo claro del todo. Digamos, tengo ahí como un panorama general, digamos, no estoy informado en los detalles, sé sus movimientos generales en Colombia, sé su actuación en Bolivia, sé, por ejemplo, cómo fue repatriado en la Argentina y, por ejemplo, las expresiones malhadadas de Fernández respecto de ese compañero. Y ahí me parece que, digamos, a Fernández yo lo entiendo. Que, digamos, lo entienda no quiere decir que me guste lo que haga. Pero Fernández, a ver, es un socialdemócrata. ¿Y un socialdemócrata quién es? Es un tipo que hace cálculos políticos. Y luego, por ejemplo, traza, luego de hacer los cálculos, un promedio. Alberto Fernández, ¿quién es?
es un tipo que, por ejemplo, cuando estaba en campaña, efectivamente ayudó mucho a que Evo pudiera venir a la Argentina, que Álvaro pudiera venir a la Argentina. Esos tipos las habrían matado. A mí no me cabe ninguna duda. Que, por ejemplo, le pone un avión, un salvaconducto y lo manda a México cuando todavía gobernaba el macrismo. Luego, cuando estaba en plena campaña, la fue a visitar a Milagro. Y también, o sea, una serie de actos que podemos calificar como positivos, como que efectivamente una serie de actos políticos que nos gustan, que nosotros mismos los habríamos hecho de estar ahí, pero que luego hay actos totalmente aberrantes, totalmente reprobables, totalmente malhadados. Por ejemplo, el olvido de Milagrosala, las manifestaciones de orgullo sobre Molares, en fin, es eso, un tipo que saca cuentas, suma, divide por dos y dice, bueno, una cosa buena y una cosa mala. Bueno, esas son las limitaciones de la socialdemocracia, qué sé yo. Claro, es así. O sea, me gusta a mí, no me gusta, pero digamos, la lógica del político socialdemócrata. Perdón, una sola cosita. Con esto no quiere, o sea, no vayan a pensar ninguno de que tengo ninguna simpatía por Estados Unidos, no, por lo que dije, no, por favor. Me parece que hubo una confusión, porque vos nombraste a Aníbal Fernández. Sí. El hijo de Morales o Aníbal. Porque Aníbal. Sí, que de Alberto. No, Y Alberto el que dijo, Aníbal. yo dije Alberto, me equivoqué. No, dije Aníbal. Aníbal. No, lo que quiero decir es que, por ejemplo, digamos, el Frente de Todos, más allá de los sujetos, es un gobierno socialdemócrata. Y el gobierno socialdemócrata, más allá, digamos, de los actores, Aníbal... de peronista. ¿Cómo? Él se la da de peronista. Sí, pero no lo es. No lo es. O sea, más allá de los actores, más allá de que en un caso haya intervenido Alberto y en otro caso Aníbal, el gobierno es socialdemócrata. Y un gobierno socialdemócrata es eso. 1 más 2 más 3 igual a 5, dividido 2 tanto, y hago alguna cosa buena y hago alguna cosa mala. Me balanceo permanentemente. O sea, el equilibrio que, por ejemplo, digamos, qué sé yo, a los tuyos vas en contra de los tuyos y finalmente sos genuflexo frente a los poderosos. O sea, sos fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Claro. O sea, es un gobierno reprobable. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Digamos, yo lo entiendo, digamos, bajo la forma de la lógica. Actúa en consecuencia su lógica, su sí. Es previsible eso. De Alberto, no así de Cristina. Pero en ese sentido, Chipo, una sola cosa. Digo, antes que nada, te agradezco por toda la información. La verdad que me llevó un montón de cosas para pensar. Y pensaba también en eso de lo que decís de ser, digo, mayormente pensar, digo, con inteligencia, lo que se pueda, ¿no? de mi parte. Digo, este tema de saber quién está enfrente para el 2023, digo, donde nosotros tenemos que aglutinarnos por empezar para defender lo que queremos defender. Si nosotros, como organización política, como sobreviviente, asociación, digo, estamos por el tema de derechos humanos, el derecho al hábitat y el derecho a la educación, está todo completado y políticamente, digo. Ojalá que nosotros nos dé la posibilidad esa de saber que enfrente hay un tipo o una organización mafiosa, fascista, con el nombre que sea, que nos va a tirar para atrás por lo menos 8 años más para volver y temas, con este tema de derechos humanos, sitio de memoria de Campo de Mayo, todas las organizaciones políticas que pueda haber, digo, ONG, todo, eso va a quedar sin presupuesto. Entonces digo, me parece que lo que vos decís, y lo vengo pensando hace un montón de tiempo, digo, ¿dónde estamos parados? Para tratar de defender lo que nosotros decimos que defendemos, o me quedo con lo mío, ser transparente, no abandonar mis convicciones, y me voy a mi casa tranquilo, total, yo como. Digo, eso me parece que puede ser una de las herramientas que me parece que, por lo menos para el 23. Después vamos avanzando, si querés. Sí. Sí, la cuestión es esa, que hay hipótesis, ¿no? Una hipótesis podría ser, cuanto peor, mejor. ¿Cuántas veces escuchamos esa consigna? Ahora bien, ¿qué quiere decir?
¿Qué quiere decir esa consigna, no? ¿Qué quiere decir esa consigna y a quién afecta? Capaz que un laburante de clase media, mucho no lo afecta. Podrá, qué sé yo, cobrar menos, pero termina cobrando todos los meses, a una persona de clase media. Pero la verdad es que una sociedad, un pueblo, está fundado sobre relaciones de reciprocidad, sobre un lazo social. Capaz que a mí no me afecta, a mi familia tampoco, si gana Macri, pero al compañero le afecta, al compañero también, a la compañera también, a la compañera también, a la compañera también, a la compañera también. Miren, en la Argentina yo creo que hay una iglesia, que es la iglesia de Cristina Fernández de Kirchner. Lo digo a propósito, a mí la figura de la vicepresidenta me entusiasma mucho. Me gusta como figura histórica, me gusta como figura política, me parece que es un cuadro enorme de este país y de América Latina del siglo XXI. Ahora bien, en el pueblo argentino yo creo que hay una iglesia. La iglesia del milagro de Cristina. Vuelve Cristina y ya está todo. Ganamos las elecciones y todo va bien. Ahora bien, yo no creo ni en las iglesias ni en los milagros. Creo que, por ejemplo, de cara al 23 hay que pensar los sujetos políticos y también hay que pensar cómo las formas militantes pueden condicionar a los sujetos políticos. A mí, por ejemplo, me interesa poco que gane las elecciones Massa. ¿A mí Massa me gusta? No. No me gusta para nada. Pero ¿lo votaría a Massa? Sí, estaría dispuesta a votarlo. Estaría dispuesta a votarlo para ir en contra de Macri, pero estaría dispuesta a votarlo bajo ciertas condiciones. Si no, no lo votaría. Quiero decir, porque nosotros pensamos en los sujetos y que si gana un sujeto ya está. Si gana Lenin, ya está todo. Y la verdad que no, compañeros y compañeras, porque la política, como las comunidades, como las sociedades, están fundadas sobre un lazo social, un lazo de responsabilidad. Que quiere decir que, por ejemplo, a Cristino, a Massa o a cualquiera, le corresponde una cuota de responsabilidad y al ciudadano de a pie, a la ciudadana de a pie, al militante o a la militante raza también le corresponde una cuota de responsabilidad. Porque efectivamente, digamos, hay un vínculo social que permite hablar de comunidad, de sociedad y de pueblo. Quiere decir que, por ejemplo, me importa poco que no es que me importe poco, pero digamos, me parece menos importante que las elecciones la gane Cristina o la gane Massa, mientras nosotros y nosotras le digamos, bueno, para que te votemos, digamos, nuestras 10 condiciones son estas. Por ejemplo, en la Argentina hay programas populares enormes, importantísimos. Huerta Grande. Son 10 puntos, es una paginita. Se tarda 3 minutos y medio para leerla. Y son fenomenales. Otro programa es el programa de la falda. Son 3 páginas. Se necesitan 7 minutos para leer. El programa, por ejemplo, del 1 de mayo del 68. Otro programa precioso. Programas obreros. Digo, ¿por qué no hacemos un programa y, qué sé yo, se lo mandamos a la mesa de Cristina, de Massa o lo que fuere, y le decimos, compañero, compañera, ¿vos querés gobernar en clave popular? Bueno, estas son nuestras condiciones. Y si no, que gane quien sea. Pero nuestras condiciones para un gobierno nacional y popular son estas. No para que haya un milagro. Porque primero, milagro no hay en la clave de lo político. Segundo, porque tenemos responsabilidades militantes. Y tercero, porque, por ejemplo, respecto del gobierno de Fernández, ¿qué hicimos nosotros? O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, nos quedamos en nuestras casas en estado de desmovilización con una cuanta culpa diciendo, no, y bueno, lo bancamos este gobierno, no es nuestro gobierno, es un gobierno en clave nacional y popular, no lo podemos putear? No, bueno, hubiéramos tenido que putear, hubiéramos tenido que hacerlo. Bueno, es verdad que tuvimos la pandemia y no nos pudimos movilizar, pero quiero decir, esta es la autonomía. Digamos, si un partido, cualquiera que fuera, va a un frente con su autonomía, cada vez que, por ejemplo, no le gusta algo, sale a la calle. Y sale a desestabilizar a su propio gobierno con efectivamente, digamos, los quilombos que puede derivar. A mí, por ejemplo, no me interesa poco Cristina, por más que le tenga mucho aprecio, o le tenga, no aprecio, admiración. Pero no se trata, digamos, del milagro Cristina. Se trata de lo que, por ejemplo, le podamos aportar nosotros. Por ejemplo, miren, cuando Lula cuando ganó las elecciones y pronunció el primer discurso, dijo una cosa que a mí me parece de lo más importante. Dijo, en Brasil, todo menino
toda persona, todo hombre y mujer, sea de izquierda, de centro, conservador, tiene el derecho a tomar café a la mañana, a llantar al mediodía y a cenar a la noche. Bueno, para mí, digamos, qué sé yo, en ese programa haría 10 puntos de cara al 23 de un gobierno popular o nacional popular, habría que decir eso, no banco, no tolero bajo ningún punto de vista, por más que a mí no me afecte, que por ejemplo, qué sé yo, un ciudadano argentino, una ciudadana argentina no tenga 3 comidas al día, en un país que produce, por ejemplo, morfe. Eso no se puede tolerar. ¿Lo podés resolver? Te voto. Si no lo podés resolver, bueno, se verá. No será vos. Quería decir algo. Hay una expresión que me gustó muchísimo y la adopto directamente. La adopté en el momento que la escuché a Víctor Hugo Morales. Hay que trabajar de ciudadano, porque no se trata de estar paralizado y quieto, sino que te tenés que manifestar y jugarte y comprometerte. Hay una marcha, andá. Hay alguna cosa, unite, agrupate, hacé. Ya somos responsables. Debemos serlo, para ser más adultos también. Trabajar de ciudadano es una expresión que me parece que no. A mí me parece que aplica para la Argentina, pero de cabo a bravo, para nosotros. Trabajar de ciudadanos. Es que sí lo podemos hacer, si es posible, de hecho lo hacemos en muchas ocasiones, en muchísimas. Generar más el trabajo de ciudadano, ser más activo. ¿Por qué no? Puede ser. Pero Lula le hizo ver a Fernández el otro día y le dijo, perdoname lo que te voy a decir, pero vos estás haciendo mal lo que estás haciendo. Así que ahí le dio con un caño. Pero él se agarra, Fernández se va a acoplar con Lula para poder a ver si puede salvar un poco la situación en Argentina. Pero bueno, tenemos que defender la democracia ante todo, y yo te digo, si es que no hay alternativa en este momento. No. La única alternativa ahora que nos queda es defender la democracia y seguir apoyando para que no vuelva la derecha. Pero lo tenemos a Milei, lo tenemos a ¿cómo es? Esper. Y todas las trabas que están poniendo. Entonces nos estamos viendo en un problema bastante serio. Pero bueno, tenemos que hacer de tripa corazones y avanzar. Y avanzar para que la derecha no siga avanzando. Exactamente. Perdón, una pregunta, a lo mejor es tipo personal, pero vos citaste a tu mamá, a tu madre. Seguro, sí. Me imagino. Pero bueno, Italia está con un gobierno de derecha. Y en el día de hoy hubo grandes manifestaciones populares en contra de las medidas, ya que se triplicó el valor de las boletas de luz y de gas. O sea, esos métodos que usa el pueblo italiano se enfrenta al gobierno de derecha, pero se enfrenta pronto, no después de 3 años, está bien, la pandemia, todo eso, pero el enfrentar directamente las decisiones de un gobierno hay que hacerlo de forma inmediata. Sí, claro, pero lo que está pasando en Italia es complejo, es muy complejo, porque a 100 años de la marcha sobre Roma aparece un gobierno facho, pero un gobierno que se autodeclara facho, porque ni siquiera Bolsonaro dice yo soy fascista. O sea, tenés que explicitar que estás contenido en una atmósfera de pensamiento. No es cualquier país, no porque sea Italia, sino porque el fascismo nació ahí. Y este gobierno efectivamente es un gobierno que recupera la gran historia fascista, al fascismo le da un contenido popular. Es una mujer que, por ejemplo, Meloni, le da una vuelta atractiva al fascismo, y efectivamente Italia y la mayoría de los países de Europa son países muy racistas, son países que tienen problemas graves con la forma racista, con las formas coloniales, con las formas contrarrevolucionarias. Hay un pueblo todavía resistente, en el Parlamento hay un negro, hay un diputado negro que viene de Costa de Avorio, se llama Boubacar Sumaoro, y esas son las pequeñas lucecitas, las pequeñas cositas de la emancipación que luego, digamos, se pueden ampliar efectivamente en tanto y en cuanto las organizaciones populares estén dispuestas a desplegar su lucha.
ahora lo hicieron, qué sé yo, por la boleta de la luz, efectivamente, del gas o del agua, porque con motivo de la guerra todos los servicios se duplicaron, se triplicaron, y eso efectivamente, digamos, van en contra del salario de los trabajadores, que no se triplica o no se duplica, como pasa acá. O sea, acá los precios de los alimentos se duplican, no sé, cada 2x3, y el salario no acompaña la inflación. En fin. Hay una situación más que me gustaría, tomando lo que dice la compañera de trabajar de ciudadano, sí, que dice Víctor Hugo, también lo escucho de Víctor Hugo, y estas situaciones que hablamos, a ver, las masas siempre, la gente, lo popular, siempre hacemos esfuerzos inmensos para resolver nuestros problemas. Tenemos un problema dirigencial, por eso la luz y la iglesia de Cristina, esto que decís. Porque la verdad que es la única que lo canta, lo que está pasando, y es un cuadro, concuerdo con vos con lo que decís. Que hay un problema de dirigentes, por ejemplo, por ahí hay una contradicción, por ahí no, en el tratamiento del reclamo al gobierno por Milagro Salas, pero decimos que a las mapuches las mandó para acá la justicia. Pero el gobierno pone las fuerzas. Las fuerzas dependen del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo dice esa orden, la desobedezco, si tiene lo que tiene que tener para decirlo. Como no tiene tampoco con Milagro Salas. O sea, me parece que también en las dos, porque lo que digo es el problema dirigencial que tenemos. La gente hace enormes esfuerzos por conseguir vivienda allá, ¿no? La gente hace enormes esfuerzos, va a tomar tierras, hace enormes esfuerzos. Pero no tenemos dirigentes en Guernica, ¿no? Por supuesto, Guernica hace enormes esfuerzos. Por eso digo que también tenemos que tener cuidado en separar esto, ¿no? Porque lo más fácil es decir, bueno, la gente no sirve, la gente no se moviliza, la gente vino Macri y no hizo nada. No es así. Para mí no es así. La gente hace enormes esfuerzos y llamó una movilización y atentaron contra Cristina y la plaza estuvo llena. Ahora, ¿qué hace la dirigencia con esa fuerza popular? La deja diluir. Lo que empezaste vos a hablar, este gobierno es débil, de toda debilidad extrema, pero porque quiere, a propósito. No es a propósito para cumplir, ¿no? Porque también acá habría una discusión con Cristina, ¿no? Porque es cierto lo que dice de la deuda, es cierto lo que de la deuda externa, que la tomó Macri, que la fugaron y todo eso, pero bueno, la tenemos que pagar. Porque es terrible también. Entonces, lo que yo digo, un concepto es, yo creo que y más que nada en la Argentina, con la tradición de lucha popular que tenemos y con la cantidad de desaparecidos que tenemos, fue la más cruenta la obra militar. Acá lo que hicieron. En el Capitolio es peor que Auschwitz, la tasa de sobrevivencia. Entonces lo que digo, no, que hacemos esfuerzos, muchos esfuerzos, no podemos construir esos dirigentes que nos reventaron, que nos limpiaron a 30.000, que nos limpiaron porque sabían, porque los tipos eran conscientes de lo que tenían que reventar, hasta Balbín, el radicalismo, todo diciendo la guerrilla fabril, que no existía ninguna guerrilla fabril, que había que destruirla, Luder firmando el decreto de aislamiento, Rutau estando ahí vendiendo el gancho también, todos estos tipos. Entonces digo, siempre hacemos, en el 79 volvimos la resistencia montonera, a ver si la gente acá, siempre, viste, volvieron los compañeros jóvenes, a mí me da una emoción porque una valentía dentro de por ahí un error de táctica, de cosas, una valentía para venir a enfrentar a estas fuerzas. Y después siguió, y después ir dando testimonio en la Junta, que cuántos no se animaron porque nos corren con que son 8.000, porque la gente no se anima aún a decir, aún. Entonces, digo, no construimos esa dirigencia que necesitamos para triunfar, para que nuestros derechos sigan. Y hay un problema, porque en cuanto gozamos de derechos con el gobierno kirchnerista, pues yo no voy a decir que no tuvimos derecho, que no. Nosotros, como agrupación social, que hoy día, ayer, yo reparto viandas todos los viernes a la noche a una bastante cantidad de familias, donadas por un colegio religioso, el Colegio La Salle,
Nosotros pedíamos ropa. En la época de Cristina, comida nos faltaba para comer, se levantaba ladrillito y la ropa era para ayudar porque una zapatilla siempre te cuesta y por ahí podés comprar 2 o 3 ladrillos más o hacer otra cosa para los pibes. Entonces, para concepto, para mí, la diligencia siempre, ¿no? Tengamos cuidado con eso porque nosotros no nos deprimamos, hacemos un esfuerzo bárbaro, siempre hacemos esfuerzos, tenemos que encontrar esa diligencia que nos lleve, como decía Evita, a la victoria, ¿no? Bien, concretamente. Sí, fíjate, yo el próximo gobierno popular sea conducido por quien pueda por quien pueda conducirlo. Yo le diría 3 cosas. Mira, para votarte te pongo 3 condiciones. La primera, por ejemplo, la cuestión del hambre. No es posible que, por ejemplo, qué sé yo, haya 50% de personas que no tienen café, almuerzo y cena, y el 10% tenga indigencia. Eso no se puede tolerar. Que luego uno no pueda, qué sé yo, ponerse una zapatilla Adidas, se puede prescindir. Que no pueda viajar en avión, también se puede prescindir. Pero las comidas no comer, alimentarse, que es distinto, ¿no? Alimentarse bien, alimentarse con dignidad. Eso, por ejemplo, para mí es imprescindible. La segunda cosa imprescindible es, por ejemplo, renegociar la deuda. Renegociar la deuda. La deuda la emitió Macri. La deuda la emitió el gobierno de Macri. No es una deuda, como dijo la buena de Batakis, que es una deuda de Estado. Una deuda de Estado quiere decir que, como está pasando, la paga el pueblo. El Estado es la representación institucional de un pueblo. No es una deuda de Estado. Yo, por ejemplo, no firmé en ningún lugar, no voté a ningún lugar y quiero imaginar que ustedes tampoco, que por ejemplo estaban de acuerdo con la deuda. Entonces, renegociemos la deuda en una clave de una crisis mundial. Dice, bueno, te la voy a pagar la deuda, porque efectivamente, qué sé yo, no sé, acepto el capitalismo, qué sé yo, no sé, bueno. Como el peronismo, como el peronismo efectivamente capitalista, dice, bueno, entonces aceptará pagar la deuda. ¿Estoy de acuerdo yo con eso? No, pero bueno, son las reglas sobre las cuales se mantiene el mundo. Pero una cosa es pagar la deuda según la temporalidad y la vitalidad de tu pueblo. O sea, en la Argentina hay 50% de pobreza y 10% de indigencia, porque todos los meses o todos los vencimientos le estamos pagando al Fondo Monetario Internacional pipí cucú. Y, el contrafrente de ese pago es la indigencia y la pobreza que tenemos. ¿A costa de qué? A costa de qué, efectivamente. Eso no se puede tolerar. Eso no se puede tolerar. No se puede tolerar. Se te pagaré a 20, 30, 40 años cuando mi pueblo me lo permita en función de la dignidad y de la vida de mi pueblo. Y luego, la tercera cosa que le diría es, fue emitida por Macri, la deuda, que se investigue esa deuda. ¿Y quién tiene que ir preso? Vaya preso. ¿Qué sé yo? ¿Vaya preso o se le haga lo que haya que hacer? Esa sería mi nada de lo que dijo en su campaña. La justicia. Hay otra pata, porque también esto de la deuda contrajo Macri, no sabemos dónde está el dinero, o sea, no sabemos cómo va. Entonces, en este entorno hay que ayornar la discusión nuevamente para que esté dentro de un marco que es real, que es la guerra, la pandemia, y que no la pidió el pueblo, la pidió este tipo, él y lo distribuyó entre sus amigos, lo que supongo yo, pero no sé, lo que sea, pero no, a nosotros no nos llegó esto. Entonces, el compromiso lo aceptamos, pero en los términos y en las posibilidades en las que no haya este nivel de falta de alimentos vergonzoso, que vos tenés que estar distribuyendo de un colegio alimentos a las noches y tantas otras organizaciones. Para terminar de mi parte, le diría eso. Para mí hay que militar muy intensamente para pensar esos 10 puntos a poner frente a la mesa de alguien que pretenda, por ejemplo, conducir. O sea, si alguien pretende conducir, está bien, qué sé yo, porque se preparó toda la vida, porque estudió un montón, porque militó un montón, porque tiene la ambición, y está bien de que la tenga, hay una clase política, como una clase de panaderos, una clase de buloneros, hay una clase de políticos que está en su derecho querer efectivamente tener un puesto de dirigente. Ahora, a ese dirigente, como al bulonero, al panadero, yo le digo, si me venden mal pan en mal estado, no voy a comprar pan.
a tu panadería. Al bulonero le podemos decir lo mismo, que efectivamente si me vendés bulones vencidos, no te compro bulones. Al dirigente político también le podemos decir, che, yo para darte, qué sé yo, mi voto, o para darte nuestro voto, estas son nuestras condiciones. Digamos, qué sé yo, estas son nuestras condiciones, ¿te la bancás o no? Si no te la bancás, bueno, qué sé yo, veremos qué hacer. Para mí hay que construir ese pliego de la falda de Huerta Grande, del 1 de mayo del 68, porque a Fernández lo votamos, me parece a mí, y me puedo equivocar, sin ningún compromiso. Queríamos ganarle a Macri, eso fue importante, ganarle a Macri, pero luego, qué sé yo, bueno, luego vinieron las complicaciones de la historia, digamos, la historia siempre se sabe empiojar y los pueblos siempre pueden perecer frente a la historia. Pero a Fernández me parece que este gobierno no le pusimos condiciones de gobernabilidad. Cristina metió la pata en meterlo. Por supuesto. Desgraciadamente. Entonces ahora hay que bancarse todo lo que viene. Pero no es así, tenemos que estar en la calle y protestar como corresponde. El tema fundamental es que si no cumple, ¿qué herramientas tenemos para lo que vos decís? Presión. Sí, pero también dijo en un momento que cuando veamos que él no cumple con lo prometido, que salgamos y se lo hagamos ver. Pero él dijo que cuando la gente no estaba de acuerdo, que él no cumplía, que se le diga, ¿y? No pasa nada. No pasa nada. Bueno, mira, un pequeño ejemplo. Lo que estamos haciendo, resistir. No, es que no vivís, digamos, no te lo tiene que decir nadie. No te quedas. Lo que pasa, Ana, que en el campo popular también se encuentra en la encerrona de decir eso que dijo Alberto, y por otro lado está la autocensura de decir no le hagamos el juego a la derecha, nos autolimitamos. Entonces quedamos ahí en un punto intermedio que no vamos ni para un lado ni para el otro. Claro, lo menos peor es una cosita que esto es muy subjetivo, ¿no? Hablando de las derechas, Milei es un personaje que en algún momento hubiera causado risa. Hoy en día, viendo lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Estados Unidos, o en un montón de países de Europa, yo no sé si movería tanto a risa. Pero en un momento dado él era la persona que tenía más horas de pantalla en la tele y de repente medio que se restringió eso. Y esto por eso ahora lo que voy a decir es algo absolutamente subjetivo. Yo creo que es un personaje instalado, te corren los márgenes siempre más a la derecha, es un tipo que dice barbaridades. Y después de las barbaridades que el tipo dice, no sé, una reforma laboral no pareciera tan seria. Entonces te van corriendo al margen a la derecha y después eso les da margen para aplicar políticas recesivas. Eso es subjetivo. No son personajes nacionales, o sea, son personajes que se manifiestan en una realidad nacional. Pero yo, digamos, a Milei no le concedería la palabra nacional. A Macri tampoco. Milei, por ejemplo, es un tipo que tiene una trama, digamos, de poderes que lo bancan. Por ejemplo, hará un mes y medio, hizo un viaje a Madrid. ¿A dónde? A Madrid. Y lo invitó Vox. Lo invitó Vox, lo invitó Díaz Ayuso, lo invitó el tipo que congrega Vox, y por ejemplo fueron todos los fachos de todos los países europeos, fue un hijo de Bolsonaro. Quiero decir, eso te habla por ejemplo de una internacional de ultraderecha, y la otra internacional la tiene la derecha neoliberal. Por ejemplo, Macri, cuando se junta con todos los neoliberales del mundo, y con Vargas Llosa y con la Fundación Libertad en Madrid también, eso también es una internacional. Y esas son conocimientos, agenda, vínculo, guita, distribución de poder. Lo escucharon el otro día, ¿cómo se llama ese economista vinculado con el macrismo que estuvo en Uruguay?
Melconian. Bueno, Melconian fue a dar una charla a Uruguay en una de estas ONG, no sé, de estas organizaciones vinculadas con el mundo de los negocios, y dijo claramente: el Fondo Monetario Internacional le dio a Macri 45.000 millones de dólares, plata, y se la dio el Fondo Monetario sobre la base de la influencia de Trump para que ganara las elecciones. Macri me llamó, dice Melconian, y me ofreció ser ministro, y yo le dije no, porque si el Fondo Monetario Internacional te da 45.000 millones de dólares para ganar las elecciones, la soberanía argentina va a estar quebrada. Vos y yo nos podemos sentar al lado del Fondo Monetario Internacional a tomar mate, Melconian. Bueno, la internacional de los poderes sirven para eso, sirven para juntarse, para tener agenda y también para recibir dinero, recibir financiamientos. Ellos saben que efectivamente la forma de la organización y la forma de la unidad los vuelve más fuerte. Y tienen sus internacionales. Mira, busqué un recordatorio en el celular porque quería decirte esto. Estados Unidos, entre 1839 y 1848, declaró 2 veces la mora en el pago de sus deudas con Inglaterra. Y en 1868 una enmienda constitucional declaró ilegales todas las deudas contraídas con Inglaterra. O sea, tenemos antecedentes, y no solamente en Estados Unidos. En Ecuador en 1889 y en la Unión Soviética entre 1905 y 1919 el Soviet de San Petersburgo resolvió no pagar la deuda externa contraída por los zares. O sea, históricamente hay montones de países y de tiempos donde se hizo lugar a la mora en el pago de la deuda externa. Más tenemos ejemplos más cercanos, como fue Grecia, donde veíamos, como el caso que la señora está planteando, los jubilados muriéndose de hambre, así que directamente. Y bueno, nosotros nos estamos acercando a lo que fue Grecia. Lo más próximo. Ese país lo quebraron, a propósito, diría yo, básicamente para lanzar una señal para todos los países europeos. Porque dentro del sistema capitalista, el sistema capitalista ¿cómo funciona? Es un modelo de déficit. Es un modelo de déficit. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador y las naciones, frente a los organismos sobrenacionales, siempre deben. Miren, yo soy laburante del Estado Nacional, laburo en el CONICET y tengo una cuenta en el Banco Nación, acá en San Miguel. Banco Nación, cada fin de mes, por ejemplo, me manda un volante, que se lo debe mandar a todo el mundo, y dice, bueno, como hay hambre y como el salario no alcanza, los bancos especulan sobre el modelo del déficit. Pero escuchá, por ejemplo, ¿qué dice el volante? Te anticipamos el sueldo del mes que viene. O sea, la institución por la cual laburo todavía no me pagó el sueldo y el banco me presta ese sueldo que todavía no me pagó la institución, y claro, digamos, ese es el modelo de déficit. Me dan el sueldo antes de que empiece el mes siguiente y luego yo tengo que pagar, por ejemplo, una mora, un impuesto, intereses. Bueno, ese es el modelo del déficit. El capitalismo funciona bajo el modelo del déficit para el trabajador y funciona sobre la base del modelo del déficit, que siempre debes algo, o sea, siempre estás en falta con los organismos sobrenacionales como el Fondo Monetario Internacional. Pero depende de los países y de la legitimidad de los gobiernos que dicen, bueno, qué sé yo, soy capitalista, pienso que es un capitalismo bueno, ¿no? ¿Cuántas veces se lo escuchamos decir a Cristina y cuántas veces no dio bronca? Dicen, bueno, qué sé yo, ¿vos crees que es un capitalismo serio? Está todo bien, pero el capitalismo serio puede decir, mirá que yo tengo a mi pueblo y qué sé yo, sobre la base de la muerte no hay economía, no hay producción, te pagaré la deuda, pero te la pago según la temporalidad que me permita mi pueblo, no según la temporalidad impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Encima la deuda, ellos, el Fondo Monetario,
también incurrieron en una falta muy grande porque nunca dieron semejante suma. O sea, que está para la discusión, yo te lo pago como puedo, en base a lo que mi pueblo pueda, que la contrajo un tipo, no la contrajo el Estado, o sea, el Estado no te lo pide un tipo en particular, y encima vos te excedés en el monto, aceptás las condiciones, y nosotros hemos aceptado una cosa que es perversa para el pueblo argentino. Que no pasó por el Congreso. Actualmente todo está mal. O sea, que está para la discusión, para el próximo, como decía, para el próximo gobierno, digamos, hacer una revisión de esto que nos cambiaría mucho la vida a todos. Y luego una cosita más, digo que es una cosa bastante frecuente que pasa. Basta mirarnos a nosotros y basta mirar, por ejemplo, nuestro promedio de edad. Esa es una cosa problemática para la militancia y la forma de la emancipación. Yo tengo un pibe de 17 años, mi hijo. Ahora le cuesta mucho militar. Una pregunta que nos debemos hacer es por qué le cuesta militar a esos pibes. Los campos populares necesitan también sangre nueva, disponibilidad, tiempo, fuerza. Y por ejemplo, hay que convocar a las juventudes. ¿Cómo? No lo sé. Pero digamos, tal vez con un compromiso personal con nuestros hijos, nuestro nieto, también es necesario hacerlo. Porque lo que se ve, digamos, y esta charla es un claro ejemplo, que efectivamente somos personas grandes. Las personas grandes, digamos, pueden mantener los ideales, pueden mantener, por ejemplo, la vitalidad juvenilista de seguir militando, el romanticismo, y esto son cosas obviamente óptimas, cosas que hay que bancar, cosas que a mí me emocionan, pero se necesita también una juventud. Y hoy las juventudes están siendo cooptadas por las formas de la derecha, por la forma de la rebeldía mileísta, y eso no se puede permitir. Es enorme. Ellos trabajan Miren, de una forma donde nosotros quizás ni siquiera podemos entenderlos. Entonces ellos están en un canal a donde quizás nosotros nos quedamos con una lucha del pasado que ellos no la pueden visualizar. Pero la lucha del pasado es importante. Miren, hay una película sobre la cual yo estoy pensando mucho para ver si logro decir algo. Todavía no logro decirlo. El fascismo o la fuerza de la derecha son hipnóticas. Hay una película que volver a ver, se llama El Gran Dictador, de Chaplin, es sobre Hitler. Y Chaplin hizo película muda durante toda su vida. El Gran Dictador es una película que tiene sonido. Y Chaplin, vuelto Hitler, habla frente a grandes multitudes. Y dice frases en alemán, que suenan en alemán, pero no quieren decir nada. Dice, die Stressen, die Trafen, die Trofen. Y vos ves a grandes multitudes en una película ficcional, qué sé yo, Heil Führer, qué sé yo, hipnotizado por esa figura. Hay una enseñanza, me parece, en una película, en una lengua nacional, en la lengua que hablamos nosotros. Hay lucha de clases, hay una memoria, hay una historicidad, hay, por ejemplo, fuerzas populares que se representan en la lengua. Cuando vos, por ejemplo, decís, lo hizo el año del ñaupa, ahí te está resonando, por ejemplo, una lengua indígena en el castellano nacional. Cuando decís, por ejemplo, laburo, o la palabra chicato, te está resonando, por ejemplo, fuerzas migratorias. Cuando decís pibe, te está resonando un dialecto xeneize. Quiero decir que en la lengua nacional está una historicidad de un pueblo y la lucha de clase de un pueblo. Por ejemplo, la derecha, ¿qué hace? Trata de cortar el vínculo de un pueblo con su pasado. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros y nosotras, enfáticamente, es reponer que la derecha produjo en la Argentina a mis compañeros desaparecidos. Hay que decir, hay generaciones que no lo saben. Totalmente. Digo, no es tan casual que en este momento, a 40 años de la vuelta a la democracia, si usted me pregunta, ¿la democracia es todo lo que crece en el mundo? Yo le diría que no. Pero al mismo tiempo me parece que es un bien que debe ser cuidado en la Argentina, porque la transición a la democracia, la sangre de 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, es lo que queremos, no, pero es lo que hay que cuidar, sí. Además, goza de mucho prestigio en los campos populares latinoamericanos, la democracia liberal, burguesa, limitada, todo lo que quiera. Pero al mismo tiempo hay que cuidarla, porque ahora hay fuerzas de extrema derecha que quieren quebrarla desde su interioridad. Y gente como nosotros, mira, no saben qué hacer. La democracia no sabe qué hacer con el
el fascismo implosionó porque hubo una guerra. O sea, desde un punto de vista democrático no sabemos qué hacer con fuerzas fascistas. Sabemos qué hacer si hay una guerra, si hay una contienda, pero desde el punto de vista democrático no se sabe qué hacer. Entonces, sí, todo lo que puede pasar va a ser problemático en la Argentina. Y por ejemplo, la historia se repone con la memoria, con la actividad militante. A los pibes y a las pibas, a las juventudes, hay que decirle, hay que contarle, tenemos que ser capaces de decírselo, que efectivamente hubo un genocidio, que antes de un genocidio hubo una dictadura, otra dictadura, otra dictadura, que esas fuerzas que hoy se llaman Milei, antes de ayer se llamaban Videla, y antes de ayer se llamaron Viola, y hace 50 años se llamaron, qué sé yo, Onganía, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente son fuerzas que militan o que laburan todos los días para ir en contra de la vida del campo popular. Me parece que no es casual que haya aparecido una película como 1985. No es casual. Como el arte tiene una función social. Totalmente. El arte, cuando por ejemplo se libra, cuando una novela se publica, cuando una película se ve en la sala de cine, se emancipa de quien la hizo, empieza a tener una función social. Y me parece que esa película, no lo sé decir bien, pero me parece que esa película nos advierte que se puede volver a repetir que algo que llamamos nunca más se puede volver a repetir. Sí. Necesitamos efectivamente nuevas fuerzas desenganchadas del poder de Twitter, del poder de Instagram, del poder de TikTok, donde yo lo veo con mi hijo, estoy preocupado. Como padre puedo hacer algunas cosas, pero no lo puedo obligar a estar donde no quiere estar. Porque si lo obligo a estar donde no quiere estar, se puede dar vuelta hacia el otro lado, tampoco lo quiero. Pero me parece que las mujeres son seducidas por esas figuras que, por ejemplo, que quiebran la historicidad. Por eso hacía el ejemplo de Hitler, no dice nada su lengua, está vaciada de sentido. Y Milei también vacía la historicidad de la lengua, que por ejemplo hipnotiza a grandes juventudes. Por ejemplo, eso tampoco lo podemos permitir. No lo podemos permitir que nos coman nuestras juventudes y no lo podemos permitir para la vida popular de la Argentina. Hay que hacer algo. Somos mayoritariamente personas grandes. Yo doy charla de esta cada vez que me invitan, nunca digo que no, como soy un militante. Y además tengo mucho afecto con este país y no quiero volver a otra experiencia como la de Macri o una experiencia genocida. Y asumo que militantemente podemos modificar un poco las cosas. Cuando doy charla de esta índole somos mayoritariamente las personas que estamos acá, 40, 50, 60, 70, y hay que hacer algo. No puede ser que, por ejemplo, acá no haya ningún pibe ni una piba de 14 años. Eso me pasa, por ejemplo, con todos los lugares militantes como Nacional y Popular. Yo, digamos, salgo con la derecha, voy a hablar con todos los espectros de la emancipación. Si me invitan a los Trotsko, voy a hablar con los Trotsko. Si me invitan a los comunistas, voy a hablar con los comunistas. Si me invitan a los peronistas, voy a hablar con los peronistas. Si me invitan a los kirchneristas, voy a hablar con los kirchneristas. Si me invitan a los movimientos indígenas, voy también para debatir. Y veo más o menos la escena que tenemos acá, en clave de generación. Y eso es un indicador problemático. Es un indicador problemático que no debe instar. O sea, ustedes me preguntan, ¿y cómo lo resuelven? Yo no sé cómo resolverlo. Pero me parece que hay que poner la pregunta de cómo resolverlo. Está pasando algo. Esa película fue para todos, me parece. El tema de disociar es perfecto para romper el hilo histórico y no entender lo que pasa. Entonces sale un Milei y lo escuchas apasionado. Yo tengo sobrinos, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos que amo, y uno de ellos, que es con el que más me comunico en el tono de político ideológico, y conozco y soy la tía no solo de ellos, sino de todos sus grupos de amigos respectivos. Entonces, este sobrino fue uno de sus íntimos amigos, que yo lo adoro, con la esposa y la bebé, que es una novedad, que lo adoro, y él sabe lo que yo pienso, y me dice, tía, me decía más o menos como diciéndome, atascándose, y dice, vos no sabés, hablando de esto, me dice, tengo que decirte que, por ejemplo, él está apasionado por Milei. Le digo, ¿qué? Casi me muero, es como tirarme una bomba, ¿viste? No, ¿cómo? Me dice, no puede ser, le digo, vos no hablas con él.
Dice, sí, pero es muy difícil. Está como cooptado por Milei, está encantado con el mismo. Y es un tipo que tiene formación humanística, yo no lo puedo creer, ¿viste? Entonces, quiero decir, es de riesgo, y lo que vos decís me parece una propuesta perfecta, porque nosotros necesitamos las nuevas generaciones, fundamental. Yo no sé, porque yo no estoy militando en este momento en ninguna fuerza política, he estado mucho tiempo fuera del país, por meses, entonces no sé, pero lo que quiero decir es que lo que vos dijiste de la juventud, fundamental. Estos jóvenes, cuando me enteré que el chico que se formó al lado de mi sobrino todo el tiempo está cooptado por Milei, yo dije, no puede ser. Sí, pero yo, por ejemplo, no puede ser. Al mismo tiempo, hay que decirlo, al mismo tiempo, los chicos tomaron los colegios, los padres los apoyaron, al mismo tiempo. Iba a decir eso. Está bueno. Porque y los pibes que hemos escuchado. Para ver la visión de todo, los pibes están muy preparados, hay politizados. Hay una alegría. Hay presión política de la mentira, ese es el problema. Tenés razón. Sí, eso es un excelente ejemplo. Qué alegría escucharlos. Bueno, qué alegría. Bueno, hay algo que los gobiernos pasan, pero los otros quedan. Los viejos quedamos. No, los represores, todo eso, ese sistema, eso no lo dije yo, obviamente, bueno, lo dijo Basterra, ¿no? Ellos quedan. Ellos siguen quedando y siguen sembrando sus semillitas de maldad, de odio, de muerte y de todo. Bueno, yo te voy a contar algo. Cuando organizamos una búsqueda a nivel latinoamericano de búsqueda en los hospitales sobre la sangre para encontrar los desaparecidos o los nietos, porque eso se hizo con dos funciones. Los funcionarios peronistas no se presentaban a donar su sangre y a buscar cuando ellos mismos en sus campañas decían, tengo un hermano desaparecido. Venían y me decían, no, pero tengo miedo que a lo mejor lo encuentres. Estaban en funciones y ellos mismos negaban dar su sangre para encontrar. Fueron los últimos que se presentaron. ¿Por qué eso? Porque tenían miedo, no sé, tenían miedo de encontrarlo, pero la gente común se presentaba para buscar a los desaparecidos. Y en cambio, los que estaban ejerciendo funciones con el peronismo no se presentaban. Fueron los últimos que se presentaron. Cuando ya habíamos encontrado cualquier cantidad y el equipo de antropología forense era famoso en todo el mundo, después de todos esos años que habían pasado, recién se presentaron. Y tengo casos puntuales que puedo decir. ¿Estando en funciones o ya no? Estando en funciones. Paula, ¿vos querías decir algo? No, un comentario al margen, digo. Yo trabajo para la ESMA, además de ser parte de la asociación, y tengo de compañero Felipe Deslarnas, que la mayoría lo conoce, periodista, militante de muchos años, y cada mañana, después de 1985, la verdad que vivimos emocionados por la cantidad de chicos que están llegando a hacer las visitas en el predio. ¡Qué alegría! Que si bien, por un lado, no solo siempre decimos eso, con desaciertos, obviamente hay un montón de cosas que no estamos de acuerdo con el predio, que nos gustaría que hubiese sido un poquito más. Pero es un moderador. Celebramos muchísimo esto, que se implemente la charla, que chicos que no habían tenido ideas sobre el tema se puedan enterar, se pueda debatir, en los colegios se esté hablando. Por otro lado también, tengo 3 hijos, no adolescentes, no ya, pero entre 19 y 26, no, en mi casa ya se puede, hace un año y medio vivo sola, con mis perros. Viven con sus novios. Están como muy decepcionados. Obviamente en casa se militó y se habló, siendo familiares mucho más del tema. Están decepcionadísimos. Y lo veo,
decepcionadísimos respecto a que sienten que todo el esfuerzo de la militancia, todo, o sea, seguimos cada vez más abajo, todos, estudiaron y están estudiando y están en el tema y tuvieron su época de militancia y demás. Eso siento también respecto a mis hermanos más chicos. Es como que esta cuestión de decepción, ¿no? Sienten que todo el esfuerzo es en vano, que la lucha, como que hay un movimiento o actos revolucionarios, pero al no haber como como un plan de acción, una organización, pierde fuerza y termina quedando en la nada. Salimos a la calle, pero no pasa nada, reclamamos, no pasa nada, y es muy difícil, digo, por un lado, esperemos que haya muchos más Argentina 1925 para que se siga hablando y los chicos se sigan, ¿no?, interesando y demás. Por otro lado, también siento esto, como que no haber un plan de acción, no haber, es como que son movimientos o actitos revolucionarios que van perdiendo fuerza. Se deja una puerta abierta se deja una puerta abierta donde trabajan sobre los chicos, y por eso estoy de acuerdo con la señora cuando aparecen jóvenes que tienen el ideal de Milei como grabado en la cabeza y lo repiten. Y yo, por ejemplo, trabajo sobre hablar con esos chicos. Por ejemplo, en la facultad tengo muchos compañeros que tienen esas actitudes, y en ellos encuentro una lealtad para con ellos mismos que es imponente. O sea, están como predeterminados a abrir el debate, pero en un momento se cierran y nada, encuentro que ellos son duros, saben a dónde van, pero con el cassette grabado. O sea, me parece que la falla está en nosotros como sociedad no poder sacar un montón de dudas que quizás ellos las tienen internamente, pero no las expresan. No, el otro día que fue el encuentro de derechos humanos en la ESMA, el grupo de pibes era enorme, que me impresionó porque era la primera vez que se hacía del grupo de estudiantes, y era cantidad de pibes que bailaban, que cantaban, que estábamos nosotros con la otra mesa de sitios que quedaba al lado y no se oía, había que silencios un ratito para darles espacio que terminen de ellos mismos cantar y después podíamos seguir. Es decir, que eso también pasa con el resto. Nosotros hicimos el convenio con la ESMA para llevar a los chicos y no dan abasto, me piden cantidad, pero no. El otro día nos pasó de que mientras estábamos en Capuchita había en la escalera, en los 2 pisos abajo, gente esperando de escuelas para que bajemos los de arriba, y arriba éramos 3 escuelas diferentes. Entonces mientras bajaba una subía la otra. La gente puede visitar poco, digamos, porque no pueden aunar, porque es cantidad. Entonces, y los empleados no dan abasto y están ahogados y las gargantas no le dan más, y bueno, se empiezan a ver esos problemas, pero había toda una corriente de gente que está. Bueno, también el sábado había... No, la mayoría son públicas, pero es privado. ¿De gestión privada? Sí, incluso católicas, que me impactó. Muchas parroquiales, ¿no? Sí, de esas parroquiales, sí. No, a ver, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, estoy de acuerdo con lo que dijo Juan antes. Soy padre, de 17 años, tomo el colegio, la mamá, por su lado, yo me acompañamos amablemente, organizamos con los padres, en fin, es verdad eso. Pero, y me alegra mucho lo que cuentan de la ESMA, que es cierto, pero todo esto que ustedes dicen y que es cierto, y esa chispa debe ser mantenida, debe ser cuidada. No es una chispa que, por ejemplo, una chispa para que se convierta en un gran fuego, debe tener condiciones. Las condiciones sociales deben ser determinadas por las personas también adultas a cargo de esos chicos. Y también es cierto que es una cosa que hay que mirar, que hay gran atractividad de la fuerza de derechos sobre la juventud. Y de nuestra responsabilidad también darse a disputa. Porque si no se da una disputa, se encomienda esas juventudes, por ejemplo, a la pedagogía, que también la tienen, y a las formas educativas, que también la tienen, de los medios masivos, de la
redes sociales, que responden a la forma pedagógica, ¿no? Que no son nacionales, que no están encuadradas en la historia nacional, sino que están encuadradas en la historia de la explotación propia de Hollywood, propia de Elon Musk, propia del dueño de TikTok, que no sé quién es. Esas cosas están en nuestra casa, están en nuestros aparatos. Miren, se lo cuento así. La palabra medio. El medio se llama así porque estaba en el medio. Entre un sujeto productor de información y un sujeto receptor. Y el medio estaba en el medio, ¿no? Bueno, mediaba. Te hacía llegar una cosa más en la Casa Rosada. Estaba la nación que mediaba y que te hacía llegar la información. Por eso se llama medio. Ahora, los medios ya no son medios. Los tenemos ubicados en el cuerpo, a través de los telefonías, de los relojes inteligentes. El cuerpo, para esos aparatitos, se vuelve una nube de datos. O sea, hay un extractivismo, un foco cognitivo permanentemente de esos aparatitos. ¿Saben dónde estamos? Una geolocalización permanente. Control absoluto. Control absoluto. Por ejemplo, digamos, qué sé yo, la dieta, el número de pasos, cuánto kilómetros hice. Entonces, por ejemplo, digo, esas cosas las tenemos ubicadas en el cuerpo. Y la forma, todas esas cosas que usamos no responden a formas ideológicas, ni nacionales, ni latinoamericanas, ni globales, sino a los centros de poder. Es difícil decir que funcionan. Uno puede decir, bueno, Silicon Valley, Nueva York, qué sé yo. Y las tenemos en nuestra casa permanentemente. Y me parece que también hay que tener conciencia de cómo usarlas, porque una cosa no es desenchufarse, no es tener 300 millones de personas que lo usan todos los días. Si te desenchufamos, no ayudas a nadie. Usarlas con un poco de conciencia, saber reflexionar sobre ellas y también usar a nuestras juventudes, porque que hay una atractividad, la fuerza de derecha la hay. Ahora, que vayan a la ESMA, qué sé yo, joya, precioso, que tomen colegios, joya, precioso, pero esa chispita hay que darle aire, hay que darle flexibilidad. Sí, ellos lo que utilizan sobre todo los TikTok o las nuevas formas son mensajes muy cortitos. Y es así como los captaron. Exacto. Es el tipo, y el tipo de vocabulario. Claro. La comunicación. ¿Cómo hablan ellos? Exactamente. Estrategias Usan eso y ahí los captan. Son estrategias. Todo es bien corto. Habrá que hablarles así para atraerlos, para darle otro mensaje. Sacar un documento enorme no te lo van a leer, por ejemplo. Eso también. Pero ese es un problema también. Yo trabajo todo el tiempo. Las formas de una... Escuchen estos ejemplos. La Argentina tiene grandes intelectuales. Borges, inclusive. En Borges, por ejemplo, está la concepción de una lengua nacional y popular. O sea, grandes intelectuales que pensaron una lengua nacional, que elaboraron una lengua nacional, que es la lengua con la cual pensamos. La lengua nacional está repleta de un montón de cosas preciosas, preciosísimas, de belleza, de historicidad y de lucha de clases. La lengua nacional tiene grandes libros, una gran literatura aquí en la Argentina, una gran producción cultural. Ahora bien, miren por ejemplo Twitter, te obliga a 240 caracteres. Esa es la imposición de una superestructura, de una lengua que no es nacional, que te la ponen, por ejemplo, en una forma de expresión. Entonces todo el mundo se tiene que expresar en 240 caracteres. Eso es, por ejemplo, digamos, achatar la historicidad de una lucha de clases. Hay que pensar esas cosas. Digo, que no se resuelven desenchufando. Creo que formular forma de conocimiento y forma de la pedagogía. Nuestros pibes hay que decir, lo querés usar, usarlo. Pero mirar que finalmente estás frente a tales o cuales problemas. Y eso me parece que hay que hacerlo militantemente, hay que hacerlo como padres, hay que hacerlo de manera organizada y hay que hacérselo saber a las instituciones educativas, a las escuelas, a las universidades, a los lugares que congregan, por ejemplo, la producción de conocimiento. Porque es eso, no digamos, hay que expresarse ahora en 240 caracteres. Y tenés una lengua nacional que no se puede expresar en 240 caracteres, que hay bibliotecas, una biblioteca de una universidad, de una escuela, de un centro de jubilados, de la Biblioteca Nacional de la Nación Argentina. Están finalmente los saberes de un pueblo, y los saberes de un pueblo se verifican en cada palabra que emitimos cada vez que hablamos. En cambio, en Twitter, o por ejemplo, en Twitter todavía se escribe, pero en TikTok hay solo imágenes, o en Instagram hay solo imágenes. Bueno,
Y esas fuerzas que tienen capacidad de atraer a nuestra juventud también son problemáticas y hay que cruzar a nuestras juventudes para que no sean ganados por esas atractividades. Es más difícil, incluso más aburrido, leer un libro que mirar un video de TikTok. No sé. Pero también, digamos que el aburrimiento forma parte de la vida. Los estudios hay que decir, che, el mundo capitalista te vende alegría. Pero la vida está hecha de muchas cosas, también del aburrimiento. Entonces lee un libro y aburrite, porque está bien, porque estás aprendiendo una realidad humana. Por alguna persona te vas a aburrir. ¿Qué sé yo? Si lees un libro, empezás aburriéndote, pero luego vas a descubrir un montón de otras cosas. O sea, que venden deseabilidad permanentemente, que se apropia de conceptos nuestros. ¿Se acuerdan cuando Macri decía revolución de la alegría? No sabía probar la palabra revolución. O sea, es permanentemente apropiación de lo dicho, de los saberes, de los bienes, en fin. Estamos en un mundo complejo. Y puesto que hay disputas muy grandes, y como padres, como militantes, como seres humanos, en la juventud, ¿qué hay que cuidar? Aparte, vaciar el contenido de la palabra. Hay que pensar lo que sucede. Yo no lo tengo tan claro. Me parece que todo... Es complejo, pero hay que pensarlo, porque fíjate que lo que vos acabas de decir, te vacían la palabra, o sea, las palabras que son tan significantes, la vacían y las cambian. Le cambian el sentido a el sentido, o sea, es tremendo. Eso va directo a tu mente, a tu emoción y a tu accionar. Es terrible. Ellos cómo lo piensan. O sea, qué bien lo piensan ellos para jorobar el proyecto y la resolución de algo que es lo que estamos nosotros incluidos en un pensamiento de otra manera, pero lo tienen recontra pensado. Está muy vaciado el contenido, vacían las palabras y el contenido real, lo que vos acabas de decir, la revolución de la alegría. Fíjate, acordate lo que esa expresión que decís, me lo imagino al tipo en el balcón de la Plaza de Mayo, bailando, y yo digo, ¿cómo nos destruiste? Por Dios, ¿entendés? O sea, ¿cómo transforman todo? Nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Hay que trabajar en el sentido de no perder esos espacios que son la juventud, ese espacio que falta. Por eso decía que Cristina había enamorado a la juventud y habían nacido muchos militantes jóvenes, que es lo importante. Pero lo había hecho sobre la base de un setentismo. Sí, es verdad. Es fuerte. O sea, había interpelado a las juventudes sobre la base de una memoria de lucha histórica. Sí. Que no es cualquier cosa, no hay que pensar eso. Y luego hay que pensar cómo las fuerzas progresistas y revolucionarias de izquierda pueden y debemos apropiarnos de conceptos de la derecha. Claro, eso no es una cosa sencilla de explicar. No es una pero escuchen esto, no son cosas sencillas y son delicadas. Porque hay que evitar la convertirse en el otro, de pensar como el otro. Pero en la forma de la apropiación también hay que pensar cosas. Hay un escritor argentino que se llama Correas, que escribió un libro sobre Roberto Arlt. ¿Y él qué decía? Recuperando a Marx y a Balzac. Por ejemplo, la fuerza de la izquierda se suelen apropiar de temas de la derecha. No pasa lo mismo que fuerzas de izquierdas emancipadoras se apropien de cosas de la derecha. Y por ejemplo, ¿qué hacía y qué proponía? Que las fuerzas emancipadoras se apropiaran de la palabra destino. Destino es una palabra propia de las derechas. Pero el destino, ¿qué es? Porque el destino, por ejemplo, es la negación de la lucha de clases. El destino es una fuerza superior a mí. Va a pasar. Que por ejemplo define que en algún momento cuando me muera va a haber justicia. Pero que ahora que el mundo es injusto, que no tengo que bancar. Entonces, por ejemplo, digamos, apropiarse de elementos de la derecha. O sea, la derecha se apropia permanentemente de conceptos nuestros. Lo que habría que tratar es que, por ejemplo, eso se pare y ver si no le podemos sacar algo. Porque cuando te ponen la revolución de la alegría, te han robado algo tuyo, que vienen del arcón de los sentimientos más profundos, de las fuerzas emancipadoras. Eso
Berlusconi había hecho lo mismo en Italia. Por ejemplo, fundó un partido político ganando las elecciones que se llamaba Forza Italia. Forza Italia en Italia se gritaba cuando, por ejemplo, Italia jugaba en un mundial. El mundial es una gran institución. Es verdad. Me puede gustar más o menos el fútbol, a mí no me gusta. Pero si juega Italia en un mundial, la miro. Porque hay un sentimiento de nacionalidad, de pertenencia, de público, ¿bien? ¿Cómo le ganamos en el 90? Ahora Argentina juega en el mundial y Italia no. Seamos pobres. No, pero mira, Berlusconi se había apropiado de un arcón de sentimentalidad popular. O sea, la fuerza de izquierda no podíamos gritar Forza Italia porque, claro, si gritaba Forza Italia, gritaba que te cagaba todos los días. O sea, son cosas que nadie en su individualidad resuelve. Pero capaz que si nos ponemos a pensar sobre cuestiones problemáticas, algo le encontramos una vuelta. Rocco, fíjate que lo que estás diciendo, fíjate que Bolsonaro se apropió de la bandera brasilera. y acá también. Si acá también. Sí, la marca. La camiseta de fútbol. Cambiando la camiseta de fútbol. Acá el hooligan el otro día vi un Vamos redondeando. Dios es presidente. Que son Sí. Llegar a Argentina pegadas. Nene,